Cuando vi a mi marido susurrarle al oído a la novia, mi mundo se hizo pedazos. El novio se volvió hacia mí con ojos que guardaban secretos que nunca debí conocer. Ahora ya sabes dónde va cada semana, me dijo. Y de repente todo cobró sentido de la manera más horrible posible. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y tengo 72 años. Estoy aquí sentada en mi pequeño departamento de la Doctores, usando el mismo rebozo azul marino que he usado los últimos 3 años. La tela está suave por tantos lavados, como mi espíritu se ha vuelto suave por tantas traiciones. Me tiemblan un poco las manos mientras doblo la invitación de boda que llegó ayer. El papel es color crema, caro, hermoso. Todo lo que pensé que era mi propio matrimonio. La rutina matutina nunca cambia. Despierto a las 6:30 con el sonido de los camiones de basura rugiendo por niños héroes. El boiler tose y chisporrotea como un viejo aclarándose la garganta. Hago café en la misma taza de barro que me regaló mi hija hace 15 años. Ahora tiene una astilladura en el asa. Todo en mi vida parece tener astilladuras y grietas estos días. Riego las pequeñas plantas de mi balcón. Son las únicas cosas vivas que parecen apreciar mis cuidados últimamente. Los geranios florecen rojos contra el gris del edificio de enfrente. Su color me hace recordar cuando la vida tenía más brillo, cuando creía que el amor era algo con lo que podías contar, como el amanecer o las peceras del eje central. Mi teléfono permanece en silencio sobre la mesa de la cocina. Durante 23 años, Ricardo me llamaba todas las mañanas a las 8 en punto, solo para dar los buenos días, solo para decirme que me amaba. Las llamadas dejaron de llegar regularmente hace unos 6 meses. Ahora tengo suerte si me habla 2 veces por semana. Ayer me llamó su mamá en lugar de él. Otra vez. Su voz sonaba tensa, formal. Esperanza, Ricardo no va a poder venir a comer el domingo. Tiene otros compromisos. Otros compromisos. Como si nuestro matrimonio fuera solo otra cita en su agenda. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo del baño esta mañana. La mujer que me mira de vuelta tiene cabello plateado que mantengo recogido en un chongo chiquito. Mis ojos siguen siendo verde claro, aunque han visto demasiada tristeza últimamente. Tengo arrugas de la risa alrededor, pero no recuerdo la última vez que me reí de verdad. El anillo de matrimonio en mi dedo se siente flojo ahora. He perdido peso de la preocupación, de no comer cuando estoy sola, del nudo constante en el estómago que nunca parece irse. La invitación está sobre mi mesa de la cocina como una acusación. Es para la boda de Sandra Martínez y David Hernández. No conozco a Sandra Martínez. Nunca he escuchado a Ricardo mencionar su nombre, pero la invitación está dirigida a los dos, y es para hoy a las 3 de la tarde en una capillita de Coyoacán. El peso de todos mis sacrificios está pesado sobre mis hombros esta mañana. Por 45 años, le di todo a este hombre. Cuando éramos jóvenes y batallábamos en un departamento de una recámara en La Obrera, trabajaba dobles turnos en la fonda de Regina para que Ricardo pudiera perseguir sus sueños de ser fotógrafo. Me dolían tanto los pies que apenas podía estar parada, pero nunca me quejé. Se suponía que el amor era sobre sacrificio, ¿verdad? Recuerdo la noche que llegó a casa con su primera cámara de verdad, una Canon que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Estaba tan emocionado, sus ojos brillando de posibilidad. «Esto va a cambiar todo para nosotros, Esperancita», me dijo, usando el apodo que siempre hacía que mi corazón se acelerara. Sonreí y asentí, aunque sabía que significaba más meses de sopas Maruchan y ropa surcida para mí. Cuando nació nuestra hija Elena, solo me tomé 2 semanas de descanso. No podíamos permitirnos más. Ricardo estaba construyendo su portafolio, consiguiendo bodas chiquitas y retratos. Alguien tenía que seguir trayendo dinero. Llegaba a casa agotada, mi uniforme oliendo a café y chilaquiles, y lo encontraba en su escritorio, rodeado de fotografías. Apenas levantaba la vista cuando yo entraba. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntaba, cargando a Elena en la cadera. «Bien, conseguí 3 trabajos nuevos esta semana». Luego regresaba a su trabajo, perdido en su mundo de luz y sombra.
mientras yo hacía la cena con una mano y cargaba a nuestra bebé llorando con la otra. La primera vez que faltó dinero de nuestra cuenta de ahorros, pensé que era un error. 2,000 pesos, desaparecidos. Cuando le pregunté a Ricardo, se veía molesto, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Era para equipo, dijo sin mirarme. Necesito un lente nuevo si voy a competir con los otros fotógrafos en la ciudad. Pero Ricardo, era el dinero para la ropa escolar de Elena. Finalmente me miró entonces, su expresión fría de una manera que me hizo sentir mal del estómago. Estoy tratando de construir algo aquí, Esperanza. Esto es más grande que ropa de escuela. Ese año le compré la ropa a Elena en el tianguis. Nunca se quejó, la niña dulce que era, pero vi cómo miraba a los otros niños con sus uniformes nuevos y brillantes. Trabajé un turno extra cada semana por 2 meses para compensar la diferencia. El patrón continuó por años. El dinero desaparecía. Ricardo lo explicaba con plática de inversiones, oportunidades, compras necesarias para su negocio en crecimiento. Y su negocio sí estaba creciendo. Empezó a fotografiar familias adineradas en las lomas, bodas de sociedad en Valle de Bravo. Su nombre aparecía en revistas de fotografía. Nuestra cuenta bancaria, sin embargo, nunca parecía reflejar su éxito. ¿A dónde se va el dinero?, le pregunté una noche mientras estábamos en nuestra sala. Elena tenía 17 entonces, aplicando para universidades que no podíamos pagar. Ricardo suspiró fuerte, como siempre hacía cuando pensaba que yo estaba siendo poco razonable. No entiendes el negocio, Esperanza. Hay gastos, eventos de networking, desarrollo profesional. Tengo que invertir dinero para hacer dinero. Pero, ¿qué pasa con el fondo universitario de Elena? ¿Qué pasa con nuestro retiro? Habrá mucho dinero para todo eso una vez que me establezca bien. Tienes que confiar en mí. Confiar en él. Sí, confiaba en él. Confié en él cuando decía que necesitaba trabajar hasta tarde. Confié en él cuando decía que los talleres de fin de semana eran obligatorios. Confié en él cuando empezó a hacer viajes para fotografiar bodas de destino, a veces por semanas. La soledad se fue metiendo tan gradualmente que no la noté al principio. Era como agua llenando lentamente un sótano. Para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya te estás ahogando. El comportamiento de Ricardo empezó a cambiar en formas pequeñas que me decía a mí misma que no importaban. Dejó de preguntar por mi día. Revisaba su celular durante la cena, su cara iluminada por la luz azul, mientras yo trataba de hacer conversación. Cuando mencionaba que la señora López de abajo había preguntado por su fotografía, apenas reconocía lo que decía. Ajá, respondía, sin levantar la vista. Los momentos íntimos entre nosotros se volvieron cada vez menos frecuentes. Llegaba a la cama mucho después de que yo me hubiera dormido, y se iba antes de que despertara. En las raras ocasiones cuando trataba de iniciar afecto físico, se ponía tieso y encontraba una excusa para alejarse. Estoy exhausto, Esperanza. Este negocio es demandante. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propio matrimonio. Cocinaba comidas elaboradas que él apenas tocaba. Compraba ropa nueva o me arreglaba el cabello, esperando que se diera cuenta, pero sus ojos pasaban por mí como si fuera invisible. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca. ¿Me estaba imaginando la distancia entre nosotros? ¿Estaba siendo muy necesitada? ¿Muy exigente? Elena lo vio antes que yo. Estaba en casa de su primer año de universidad, visitando para Día de Muertos. «Mamá», me dijo mientras lavábamos platos juntas, «¿están bien tú y papá?» La pregunta me pegó como un golpe físico. Había trabajado tan duro para esconder las grietas en nuestro matrimonio, para mantener la ilusión de que todo estaba bien. «Por supuesto, mija. ¿Por qué preguntas?» Elena secó un plato lentamente, sin verme a los ojos. «Casi no te habla. Y te ves triste todo el tiempo». Forcé una sonrisa, pero pude ver que mi hija no estaba convencida. El matrimonio tiene sus altas y bajas, Elena. Eso es normal después de tantos años juntos. Pero aun cuando dije las palabras, sabía que no eran verdad. Esto no era normal. Esto no era como se suponía que se veía el amor después de décadas juntos. Esto era algo completamente diferente. La invitación estaba dirigida para hoy. 3 de la tarde en la capilla de San Francisco en Coyoacán. Ricardo se había ido temprano esta mañana,
diciendo que tenía una sesión de retratos en Polanco. Probablemente se estaba alistando para su otra vida, su vida real, esa donde estaba a punto de casarse con alguien llamada Sandra Martínez. Me vi al espejo del pasillo. Traía puesto un vestido negro sencillo y perlas, el mismo conjunto que había usado para el funeral de mi hermana hace 2 años. Parecía apropiado de alguna manera. Hoy estaba asistiendo a otro funeral. El funeral de mi matrimonio, mi identidad como la esposa devota de Ricardo Morrison, mi creencia de que el amor podía conquistar cualquier cosa si solo te esforzabas lo suficiente. El viaje en metro a Coyoacán se sintió como un viaje a otro planeta. Había vivido en la Ciudad de México toda mi vida, pero hoy todo se veía diferente. Las caras de los otros pasajeros parecían más definidas, más reales de lo usual. Los colores se veían más brillantes. Los sonidos eran más distintos. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina por años, y de repente estuviera viendo claramente por primera vez. La capilla de San Francisco era un espacio pequeño e íntimo, con vitrales que pintaban patrones de arcoíris en las bancas de madera. Me senté hasta atrás, detrás de varias filas de invitados que no reconocía. La mujer que se casaba era hermosa, tal como había sido en las fotografías. Usaba un vestido marfil sencillo y cargaba rosas blancas. Se veía radiante, como yo me había visto el día de mi boda hace 45 años. El novio era un hombre distinguido de más o menos la edad de Ricardo, con cabello plateado y ojos bondadosos. Esperaba en el altar con obvio gozo, revisando su reloj y sonriéndole a los invitados mientras entraban. Este era David Hernández, el prometido de Sandra. Pero, ¿dónde estaba mi marido? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Ricardo entró por una puerta lateral, vestido con su mejor traje, cargando su equipo de cámara. Era el fotógrafo de la boda. Por supuesto que lo era, pero mientras lo veía saludar a Sandra con un beso en la mejilla que duró un momento demasiado largo, mientras lo vi tocar su brazo con familiaridad obvia, mientras presencié la manera en que ella lo miraba con afecto apenas contenido, entendí que él era mucho más que su fotógrafo. La ceremonia comenzó con música procesional tocada en un piano viejo. Sandra caminó sola por el pasillo, sus ojos fijos en la cara de David. Estaba brillando de felicidad, y por un momento me sentí genuinamente contenta por ella. Sin importar cuál fuera su relación con mi esposo, se merecía ser feliz el día de su boda. David tomó sus manos cuando llegó al altar, y el ministro comenzó las palabras familiares sobre el amor y el compromiso, y abandonar a todos los demás. Había escuchado estas palabras tantas veces en las bodas de otras personas. Las había dicho yo misma hace décadas en una capilla similar en Xochimilco. Habían significado algo para mí entonces. Habían sido una promesa que pretendía mantener para siempre. Ricardo se movía alrededor de la periferia del servicio, capturando momentos con su cámara. Era bueno en su trabajo. Tenía que reconocerle eso. Parecía anticipar la foto perfecta antes de que pasara, posicionándose para capturar la sonrisa de la novia, las lágrimas de gozo del novio, las caras orgullosas de los padres en la congregación. Pero noté algo más. Cada pocos minutos, los ojos de Ricardo encontraban los de Sandra, aun cuando ella estaba enfocada en David, y ella le sonreía, una sonrisa pequeña y secreta que era solo para el hombre detrás de la cámara. David nunca parecía darse cuenta de estos intercambios silenciosos, pero yo vi cada uno de ellos. Cuando el ministro preguntó si alguien se oponía a esta unión, la capilla cayó en el momento tradicional de silencio. Nadie habló. David y Sandra intercambiaron anillos y se besaron, y la congregación estalló en aplausos. Arroz voló por el aire mientras la pareja feliz caminó de vuelta por el pasillo. Me quedé en mi asiento mientras la capilla se vaciaba a mi alrededor. Ricardo estaba empacando su equipo, y Sandra estaba aceptando felicitaciones de sus invitados. David estaba dando la mano y aceptando palmadas en la espalda de sus amigos. Era una boda perfecta, exactamente el tipo que generaría fotografías hermosas y recuerdos felices. Pero entonces Sandra se separó de su línea de recepción y se acercó a Ricardo. Le dijo algo que no pude escuchar. Luego se paró de puntitas para susurrarle en el oído. Lo que sea que le dijo lo hizo sonreír de una manera que no había visto en años. Era la sonrisa que solía guardar para mí,
llena de intimidad y secretos compartidos. David notó el intercambio y caminó para unirse a ellos. Le dio una palmada a Ricardo en el hombro y dijo algo que los hizo reír a los tres. Entonces David se volteó y revisó la capilla, sus ojos cayendo sobre mí. Debería haber volteado la vista. Debería haber pretendido estar interesada en los vitrales o los arreglos florales. En cambio, encontré su mirada directamente, y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, entendimiento, compasión. David caminó por el pasillo hacia mí, la mano de su nueva esposa en la suya, Ricardo siguiéndolos. Mientras se acercaban a mi banca, la expresión de David se volvió seria. «Usted debe ser Esperanza», dijo en voz baja. «La esposa de Ricardo». Asentí, no confiando en mi voz. David miró a Sandra, luego de vuelta a mí. Cuando habló, sus palabras fueron gentiles, pero lo suficientemente claras para que Ricardo las escuchara. Ahora ya sabe dónde va cada semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Ricardo se puso pálida. La sonrisa de Sandra titubeó. Sentí que el pedazo final de mi matrimonio se desmoronaba en polvo. «Lo siento», continuó David, su voz aún suave pero firme. «Pensé que sabía. Pensé que había acordado este arreglo». Miré a Ricardo, esperando que explicara, que negara lo que David estaba insinuando, que me diera alguna explicación razonable de por qué el esposo de su amante pensaba que yo estaba al tanto de su relación. Pero Ricardo solo se quedó ahí parado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz sonaba calmada, lo que me sorprendió. Sandra habló por primera vez. «3 años», susurró. «Esperanza, lo siento mucho. Pensé... Ricardo me dijo que ustedes se habían divorciado. Dijo que eran solo amigos ahora, que seguían casados por razones financieras. 3 años. Mientras yo había estado rastreando transferencias bancarias misteriosas y preguntándome por qué mi esposo parecía tan distante. Mientras había estado haciendo sus comidas favoritas y comprándole regalos considerados y preocupándome por su salud y felicidad. Mientras había estado despierta en las noches, extrañando la intimidad que solíamos compartir y culpándome por no ser más atractiva, más interesante, más digna de su atención. «El dinero», dije, aún hablándole directamente a Ricardo. «Servicios fotográficos SM, Sandra Martínez». Ricardo finalmente encontró su voz. «Esperanza, puedo explicar. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso». Me paré lentamente, mis piernas más firmes de lo que esperaba. «Has estado pagando por su negocio de fotografía, apoyándola mientras construía su carrera, usando nuestro dinero del retiro para financiar los sueños de tu novia». «Ella no es mi novia», dijo Ricardo desesperadamente. «Somos socios de negocios. Ella me ayuda con edición, con manejo de clientes». Sandra hizo un sonido pequeño de protesta. «Ricardo, no. Se merece la verdad». David puso su brazo alrededor de los hombros de su nueva esposa. «Sandra y yo hemos estado separados por 2 años», me dijo. «Nos estamos volviendo a casar ahora porque arreglamos las cosas. Pero durante nuestra separación, ella y Ricardo se volvieron cercanos». «Cercanos», repetí. La palabra sabía amarga en mi boca. «Lo amo», dijo Sandra simplemente. «Lo siento, Esperanza. Sé que eso no hace que nada de esto esté bien, pero quiero que sepa que lo que Ricardo y yo tenemos es real. No es solo sobre dinero o negocios o conveniencia». Miré a esta mujer que había estado compartiendo a mi esposo por 3 años, que había estado aceptando dinero que debería haber ido a mis gastos médicos y los préstamos estudiantiles de Elena y nuestro futuro juntos. Era hermosa y exitosa, y obviamente querida por 2 hombres diferentes. Debería haberla odiado, pero encontré que no podía. ¿Cómo podía odiar a alguien por amar a Ricardo? Había estado haciendo lo mismo por 45 años. «¿Te dice que te ama?», le pregunté. Sandra asintió, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «¿Recuerda tu cumpleaños? ¿Te llama cada mañana solo para escuchar tu voz? ¿Va contigo a citas médicas y te toma de la mano cuando tienes miedo?» «Sí», susurró. «Entonces estás recibiendo algo que yo no he tenido en años». Tomé mi bolsa y caminé pasando a los 3 hacia la puerta de la capilla.
Felicidades por tu matrimonio, Sandra. Espero que te vaya mejor que a mí. Ricardo gritó mi nombre cuando llegué a la salida, pero no me volteé. No tenía nada más que decirle, y dudaba que él tuviera algo más que decir que yo quisiera escuchar. El viaje de regreso en metro pasó difuso, pero cuando salí en Doctores, el mundo parecía diferente otra vez. No más claro esta vez, sino más chico de alguna manera. Más manejable. Los problemas que habían parecido tan complicados una hora atrás ahora se sentían notablemente simples. Subí los 3 pisos a nuestro departamento y empecé a empacar las pertenencias de Ricardo. Su ropa fue a maletas. Sus fotografías fueron a cajas. Su equipo se quedó en su estudio. Eso podía ser su problema después. Trabajé metódicamente, sin emoción, como alguien preparándose para una mudanza a otra ciudad. Para la noche, todo lo que le pertenecía a Ricardo estaba apilado ordenadamente junto a la puerta principal. Cambié las chapas, algo que probablemente debería haber hecho años atrás, cuando primero sospeché que tenía una aventura. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en mi sala, rodeada de espacio repentino y silencio inesperado. El teléfono sonó a las 8. La llamada diaria de Ricardo, justo a tiempo. Lo dejé sonar hasta que paró. Luego desconecté el teléfono completamente. Llegó a casa alrededor de las 10. Lo escuché tratando de meter su llave en la chapa nueva. Luego tocando la puerta. ¿Esperanza? Esperanza, abre la puerta. Necesitamos hablar. Me quedé en mi recámara con la televisión prendida lo suficientemente fuerte para ahogar su voz. Después de una hora, dejó de tocar. Lo escuché juntando sus pertenencias del pasillo, las maletas y cajas que había empacado para él. Luego sus pasos se alejaron bajando las escaleras, y estuve sola por primera vez en 45 años. No lloré esa noche. No grité ni aventé cosas. No llamé a Elena para decirle que su padre tenía una aventura y que el matrimonio de sus padres había terminado. No compuse cartas enojadas para Ricardo o Sandra o David. Solo me senté en mi departamento silencioso, tomando vino y pensando en cuánto espacio había ahora que las pertenencias de una persona habían sido removidas. La mañana siguiente trajo llamadas telefónicas que elegí no contestar y mensajes de texto que borré sin leer. Elena llamó desde Guadalajara, habiendo escuchado de su padre que se estaba quedando con un amigo por unos días mientras arreglábamos las cosas. Le dije la verdad, gentilmente pero completamente. Lloró. La consolé. Luego me hice el desayuno y empecé a planear mi nueva vida. Los papeles de divorcio fueron más fáciles de obtener de lo que esperaba. El Estado de México había simplificado el proceso en años recientes, especialmente cuando adulterio estaba involucrado y la parte culpable no contestaba los procedimientos. El abogado de Ricardo llamó para discutir división de propiedades y manutención conyugal. Mi abogada, una mujer aguda llamada Margarita Hernández, que se especializaba en divorcios tardíos en la vida, informó al equipo de Ricardo que yo quería exactamente la mitad de todo lo que habíamos acumulado durante nuestro matrimonio, incluyendo su negocio de fotografía, más daños por el dinero que había transferido sin mi consentimiento. Podrías obtener más, me dijo Margarita durante nuestra segunda junta. Daños punitivos por angustia emocional. Podríamos ir tras sus ingresos actuales, no solo los bienes maritales. No quiero más, le dije. Solo quiero lo que es justo. ¿Estás segura? Te puso en el infierno, Esperanza. Te robó. Pensé en eso por un momento. Ricardo me había robado, pero no solo dinero. Había robado años de mi vida, mi sentido de autoestima, mi creencia en el poder del amor incondicional. Pero más que eso, había robado mi habilidad de confiar en mis propios instintos, de creer que merecía honestidad y respeto y decencia humana básica. Quiero lo que es justo, repetí. Nada más, nada menos. El arreglo tomó 3 meses para finalizarse. Recibí la mitad de nuestros ahorros, la mitad del valor de nuestro departamento y la mitad del negocio fotográfico de Ricardo. La cantidad era sustancial. Más dinero del que había controlado independientemente en toda mi vida. Ricardo había sido más exitoso de lo que me di cuenta, y nuestros bienes habían crecido considerablemente con los años, a pesar de sus transferencias secretas a Sandra. Más importante,
Aprendí que tenía derecho a beneficios del seguro social, basados en mi propio historial de trabajo, no solo como esposa de Ricardo. Los trabajos de medio tiempo que había trabajado durante nuestro matrimonio, los años que había pasado contribuyendo a nuestros ingresos familiares, mientras Ricardo construía su carrera, tenían un valor que nunca había apreciado completamente. Usé parte de mi arreglo para comprar un departamento pequeño en Coyoacán, no lejos de la capilla donde había visto mi matrimonio finalmente morir. Era de una recámara con ventanas grandes y un jardín pequeño atrás. Por primera vez en mi vida adulta, vivía en un espacio que era completamente mío, decorado según mis gustos, organizado alrededor de mi horario y mis necesidades. Elena me visitó ahí para Día de Muertos, nuestro primer día festivo sin Ricardo. Cocinamos juntas, solo nosotras dos, y hablamos de cosas que nunca habíamos discutido cuando su padre estaba cerca. Me dijo que siempre había sabido que algo estaba mal entre nosotros, que había pasado sus años adolescentes tratando de hacernos felices a los dos, jugando mediadora en un conflicto que era demasiado joven para entender. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo mientras lavábamos platos juntas en mi cocina nueva. «Sé que esto debe haber sido aterrador, pero hiciste lo correcto. Debí haberlo hecho años atrás», admití. «Desperdicié tanto tiempo tratando de salvar algo que ya estaba muerto». «No estabas desperdiciando tiempo. Estabas siendo leal. Esa no es una falla de carácter, mamá. Es solo que algunas personas no merecen lealtad. Ese invierno, hice algo que nunca había hecho antes. Tomé una clase. No una clase de cocina o jardinería o algo práctico que pudiera beneficiar a Ricardo o nuestro hogar. Tomé una clase de historia del arte en la universidad. Algo que siempre había querido estudiar pero nunca sentí que tenía tiempo. Los otros estudiantes eran en su mayoría más jóvenes que yo, pero no todos. Había varias mujeres de mi edad que habían decidido perseguir intereses que habían dejado de lado durante sus años de cuidar a otros. Nos volvimos amigas, uniéndonos por nuestra experiencia compartida de descubrir quiénes éramos fuera de nuestros roles como esposas y madres. Una de estas mujeres se llamaba Patricia. Tenía 74 años, recientemente viuda después de un matrimonio largo con un hombre que había controlado cada aspecto de su vida. Estaba tomando clases de literatura y filosofía, leyendo libros que su difunto esposo le había dicho que eran demasiado difíciles para que ella los entendiera. «Ya no estoy segura de quién soy», me dijo un día tomando café después de nuestro seminario de Historia del Arte. «Pasé 50 años siendo la esposa de Horacio. Ahora que se fue, no sé cuál es mi propósito». Entendí exactamente lo que quería decir. Por la mayor parte de mi vida adulta, mi identidad había estado atada a cuidar a Ricardo, apoyar sus sueños, manejar nuestro hogar alrededor de sus necesidades y horario. Sin ese rol, me sentía desamarrada, pero también, inesperadamente, libre. «Tal vez eso no es algo malo», sugerí. «Tal vez esta es nuestra oportunidad de descubrir quiénes se suponía que fuéramos desde el principio». Patricia sonrió. «Suenas como alguien que ya lo descubrió». No lo había hecho, no completamente, pero estaba empezando a entender que descubrirlo iba a ser el proyecto más interesante de mi vida. La primavera trajo noticias de que Ricardo y Sandra se habían casado en una ceremonia pequeña en Valle de Bravo. Elena me lo dijo cuando llamó para su revisada semanal. Había sido invitada, pero eligió no asistir. «¿Estás bien con eso?», me preguntó cuidadosamente. Consideré la pregunta seriamente. 6 meses antes, las noticias me habrían devastado. Ahora se sentía como información sobre extraños, interesante pero no particularmente relevante para mi vida. «Espero que sean felices», dije, y lo decía en serio, no porque me sintiera particularmente generosa hacia Ricardo, sino porque su felicidad ya no era mi responsabilidad. Por primera vez en décadas, era responsable solo de mi propia felicidad, y eso se sentía como un regalo en lugar de una carga. Esa misma primavera, hice algo más que nunca había hecho antes. Viajé sola. Reservé un viaje de una semana a Oaxaca, un lugar que siempre había querido visitar, pero Ricardo nunca había mostrado interés. Me quedé en un hotel boutique pequeño, tomé una clase de cerámica, visité galerías de arte y caminé por mercados artesanales.
En mi último día ahí, me senté en la terraza de mi hotel, viendo el sol ponerse sobre el paisaje oaxaqueño, y sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción. No felicidad exactamente, sino un sentido profundo de que todo estaba bien sobre dónde estaba y en quién me estaba convirtiendo. Llamé a Elena esa noche para contarle sobre mi viaje. «Suenas diferente, mamá», dijo. «Más ligera de alguna manera». «Me siento diferente», admití. «Me siento como yo misma otra vez. O tal vez como yo misma por primera vez. Me da gusto. Te mereces ser feliz». Después de que colgamos, me senté en la terraza por otra hora, pensando sobre merecer. Por tantos años, había creído que el amor era algo que ganabas a través del sacrificio y servicio, que la felicidad era egoísta a menos que fuera compartida, que mis necesidades importaban menos que las necesidades de todos los demás. Ahora estaba empezando a entender que merecer no era algo que ganabas, era algo con lo que nacías, como el derecho a respirar, o soñar, o ocupar espacio en el mundo. Merecía honestidad de mi esposo. Merecía que mis contribuciones fueran valoradas. Merecía ser tratada con respeto y bondad. Merecía perseguir mis propios intereses y sueños. Merecía ser feliz. Cuando regresé a la Ciudad de México, tomé otra decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Vendí el departamento en Coyoacán y compré una casa pequeña en Tepoztlán, como 2 horas al sur de la ciudad. Tenía un jardín grande y un espacio de estudio donde podía pintar, algo que siempre había querido intentar, pero nunca sentí que tenía tiempo. Elena inicialmente estaba preocupada de que me mudara tan lejos de ella, pero cuando me visitó en mi nueva casa, entendió por qué la había elegido. «Se siente como tú aquí, mamá», dijo mientras nos sentábamos en mi jardín, rodeadas de flores que había plantado yo misma. «Esta casa se siente como la persona en la que te estás convirtiendo». Me estaba convirtiendo en alguien. Eso era verdad. Alguien que despertaba cada mañana emocionada por el día que venía en lugar de temiéndolo. Alguien que tomaba decisiones basadas en sus propias preferencias en lugar de tratar de anticipar lo que haría felices a otras personas. Alguien que había aprendido que la soledad era diferente de la soledad, que la independencia era diferente del aislamiento. Empecé a pintar ese otoño. Pinturas terribles al principio, pero mías. Mis colores, mis temas, mis errores y descubrimientos. Las colgué en las paredes de mi casa, algo que nunca podría haber hecho cuando Ricardo vivía conmigo. Él habría hecho comentarios sutiles sobre espacio desperdiciado y esfuerzos de aficionado que habrían aplastado mi confianza artística frágil antes de que pudiera desarrollarse. Ahora pintaba por horas cada día, perdiéndome en el proceso de traducir el mundo a mi alrededor en color y forma y luz. No importaba si los resultados eran buenos o malos, lo que importaba era que estaba creando algo con mis propias manos, expresando algo que venía de adentro de mí sola. Patricia vino a visitarme ese invierno. Había decidido estudiar una maestría en filosofía a los 75 años. Sus hijos pensaron que había perdido la cabeza, pero estaba más feliz de lo que jamás la había visto. Horacio solía decirme que era demasiado vieja para aprender cosas nuevas, dijo mientras nos sentábamos junto a mi chimenea, tomando vino y viendo nevar en mi jardín. Imagínate si le hubiera creído. Imagínate lo que me habría perdido. Pensé en todas las cosas que me había perdido durante mi matrimonio. No solo las cosas obvias, viajes y educación y búsquedas artísticas, sino cosas más pequeñas también. El simple placer de leer un libro sin interrupción, la satisfacción de tomar decisiones sin tener que justificarlas a alguien más, la alegría de descubrir lo que realmente me gustaba y disgustaba cuando no estaba tratando de acomodar las preferencias de otra persona. ¿Lo extrañas?, preguntó Patricia. ¿Estar casada? Era una pregunta que la gente me hacía seguido, usualmente esperando que dijera que sí, que a pesar de todo, extrañaba la compañía y seguridad que el matrimonio proveía. La respuesta honesta era más complicada que eso. Extraño el matrimonio que pensé que tenía, dije finalmente. Extraño la sociedad que creí que estábamos construyendo juntos, pero no extraño la realidad actual del día a día de estar casada con Ricardo. No extraño sentirme invisible y subvalorada y dada por hecho. ¿Crees que te casarías otra vez? Me reí, sorprendiéndome. Dios, no.
¿por qué querría hacer eso otra vez? No todos los hombres son como Ricardo, señaló Patricia. Tal vez no, pero pasé 45 años cuidando a alguien más. Ahora quiero cuidarme a mí misma. Eso no significaba que estaba opuesta a la compañía. Había hecho varias amistades cercanas en Tepoztlán, incluyendo una amistad con un hombre llamado Tomás, que enseñaba cerámica en el centro de arte local. Tomás era viudo, amable y divertido, y no demandante de mi tiempo y atención. Disfrutábamos la compañía del otro sin ninguna presión de definir nuestra relación o convertirla en algo más de lo que era. Me gusta tener a alguien con quien ir al cine, le dije a Elena cuando me preguntó sobre Tomás durante una de sus visitas. Pero me gusta llegar a mi propia casa después aún más. Elena sonrió. Te has vuelto muy sabia, mamá. Me he vuelto muy egoísta, corregí. Y resulta que eso es exactamente lo que necesitaba hacer. 2 años después de que mi divorcio fue finalizado, recibí una llamada inesperada de Sandra. Estaba llamando para decirme que ella y Ricardo se estaban divorciando. Aparentemente, su matrimonio no había sido el romance de cuento de hadas que había imaginado que sería. No es una mala persona, dijo cuidadosamente, pero no es capaz del tipo de sociedad que pensé que quería. Es muy egocéntrico, supongo. Muy enfocado en sus propias necesidades para realmente ver las mías. Escuché sin comentar, sin sentir ni satisfacción ni compasión. El matrimonio de Ricardo con Sandra ya no era mi preocupación, así como mi matrimonio con Ricardo ya no era el de ella. Quería disculparme contigo, continuó Sandra, por mi parte en lo que pasó. Sabía que estaba casado cuando empezamos a vernos. Me dije a mí misma que ya no se amaban, que su matrimonio era solo una formalidad legal, pero sabía que eso no era realmente cierto. Siento el dolor que te causé. Gracias, dije simplemente. Aprecio tu disculpa. ¿Eres feliz ahora? Preguntó. Espero que seas feliz. Miré por la ventana de mi estudio, donde podía ver el jardín que había plantado y el caballete donde mi última pintura me esperaba para regresar a ella. Mi vida era más pequeña ahora en algunas formas, pero infinitamente más grande en otras. Soy feliz, le dije, y lo decía completamente en serio. Después de que colgamos, regresé a mi pintura. Era un paisaje de las montañas que rodeaban mi nueva casa, pero las estaba pintando en colores que no existían en la naturaleza. Morados y naranjas y azules profundos que capturaban algo sobre cómo me hacían sentir las montañas, en lugar de cómo realmente se veían. Se me ocurrió que esto era lo que había estado tratando de hacer toda mi vida sin darme cuenta. Había estado tratando de pintar un retrato exacto del amor y el matrimonio y la familia, usando solo los colores que pensaba que se suponía que debía usar. Pero el amor no siempre son pasteles suaves y tonos tierra gentiles. A veces son rojos feroces y azules eléctricos. A veces es el negro de alejarte de algo que te está lastimando. A veces es el amarillo brillante de descubrir que puedes estar perfectamente completa tú sola. Esa noche, llamé a Elena para contarle sobre la llamada de Sandra. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Elena. Como que no tiene nada que ver conmigo, dije honestamente. Su matrimonio nunca fue realmente sobre mí, y su divorcio tampoco. Tengo mi propia vida en la que pensar ahora. Estoy muy orgullosa de ti, mamá. Cuando todo esto empezó, tenía miedo de que te fueras a desmoronar. En cambio, te has convertido en esta persona increíblemente fuerte e independiente. Siempre fui fuerte e independiente. La corregí. Solo se me olvidó por un tiempo. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en la mujer que había sido 3 años atrás. La mujer que se había sentado en un departamento en la Doctores, rastreando transferencias bancarias misteriosas y preguntándose por qué su esposo parecía tan distante. La mujer que había asistido a la boda de una extraña y aprendido que su matrimonio había sido una mentira por años. Esa mujer tenía tanto miedo de estar sola que había aceptado la soledad como el precio de seguir casada. Tenía tanto miedo de no ser amada que se había conformado con ser dada por hecho. Tenía tanto miedo de ser egoísta que nunca había pedido lo que necesitaba. No extrañaba a esa mujer, pero sentía compasión por ella. Había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que le habían dado. Había creído lo que le habían enseñado sobre el amor y el sacrificio, y lo que las mujeres le debían a sus familias.
Había sido leal y devota y altruista, todas cualidades que deberían haber sido virtudes, pero se habían vuelto debilidades en las manos de alguien dispuesto a explotarlas. Ahora era alguien diferente, alguien que entendía que el amor sin respeto no es realmente amor para nada, alguien que sabía que el sacrificio sin apreciación se convierte en martirio, alguien que había aprendido que la cosa más radical que una mujer de mi edad podía hacer era poner sus propias necesidades primero. Aún creía en el amor, aún valoraba la familia y el compromiso y la lealtad, pero creía en ellos en mis propios términos ahora, con límites y expectativas que reflejaban mi propio valor en lugar de mi disposición a aceptar lo que sea que me fuera ofrecido. 3 años después, en una mañana brillante de sábado en octubre, estaba trabajando en mi jardín cuando escuché un coche llegar a mi entrada. Levanté la vista para ver a Elena saliendo de un coche rentado, seguida por un hombre que no reconocía. Estaba sonriendo de una manera que me dijo que esta era alguien importante para ella. «Mamá», dijo, caminando para darme un abrazo, «quiero que conozcas a David». David era profesor en la Universidad de Elena, un hombre de ojos bondadosos de más o menos su edad, que me dio la mano calurosamente y elogió mi jardín. Durante la comida, vi la manera en que la miraba, con afecto y respeto obvios, y la manera en que ella lo miraba. Esto era como se suponía que se veía el amor. Me di cuenta. Sociedad en lugar de posesión. Apoyo mutuo en lugar de sacrificio de un solo lado. «Estamos comprometidos», me dijo Elena mientras limpiábamos después de comer. «Quería que lo conocieras antes de hacer cualquier anuncio oficial». La abracé fuerte, sintiéndome genuinamente feliz por primera vez en meses. «Parece maravilloso, mija. ¿Te hace reír?» «Todos los días», dijo Elena, su cara brillando. «¿Apoya tus sueños? ¿Te trata como una pareja igual?» «Sí, mamá, a todo. Entonces no podría estar más feliz por ustedes». Esa noche, después de que Elena y David habían regresado a la ciudad, me senté en mi terraza con una copa de vino, pensando en los ciclos del amor y el matrimonio y la familia. Elena estaba empezando un viaje que yo había completado, pero lo estaba empezando con mucha más sabiduría de la que había poseído a su edad. Conocía su propio valor, entendía lo que se merecía. No aceptaría menos de lo que valía solo para evitar estar sola. El teléfono sonó mientras me estaba preparando para dormir. Era Ricardo, llamando por primera vez en más de un año. Su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que recordaba. «Esperanza, me enteré del compromiso de Elena», dijo sin preámbulos. «Son noticias maravillosas», dije neutralmente. Esperaba que pudiéramos ir a la boda juntos, como familia. La petición no me enojó como lo habría hecho hace unos años. Solo parecía triste, este intento de recrear algo que nunca había existido realmente. «Ricardo, ya no somos una familia. No hemos sido una por mucho tiempo. Tenemos una hija juntos. Tenemos una historia juntos. Tenemos a Elena juntos», acordé. «Y estoy segura de que querrá a los dos en su boda. Pero estaremos ahí como sus padres divorciados, no como una pareja reunida». Hubo una pausa larga. «¿Eres feliz, Esperanza? ¿Realmente feliz?» Consideré la pregunta seriamente. Felicidad parecía una palabra muy pequeña para lo que sentía estos días. Estaba satisfecha. Estaba realizada. Estaba libre. «Sí», dije simplemente. «Lo soy». «Me da gusto», dijo Ricardo, y pensé que tal vez lo decía en serio. «Sé que te lastimé. Sé que fui egoísta y deshonesto. Siento eso». «Gracias por decir eso», dije. «Te perdono, Ricardo. No por tu bien, sino por el mío». Después de que colgamos, caminé por mi casa, apagando luces y revisando cerraduras. Esta casa que era completamente mía, decorada con mis pinturas y llena de mis libros, y organizada alrededor de mi horario y mis necesidades. Esta vida que había construido desde 0 a los 72 años, cuando la mayoría de la gente de mi edad se estaba acomodando en sus rutinas finales. En mi recámara, me vi en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta tenía cabello plateado, que ahora usaba suelto alrededor de mis hombros, en lugar de recogido en un chongo apretado. Mis ojos seguían siendo verde claro, pero tenían una confianza que no había estado ahí durante mi matrimonio. Tenía arrugas de risa alrededor,
ganadas de risa genuina con amigos que apreciaban mi sentido del humor. Tenía 75 años, divorciada, viviendo sola en un pueblo pequeño donde no conocía a nadie cuando llegué. Por la mayoría de las medidas convencionales, debería haber sido digna de lástima, una mujer que había fallado en el trabajo más importante que la sociedad le había asignado, mantener a su esposo feliz y su matrimonio intacto. En cambio, me sentía como la persona más afortunada del mundo. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca demasiado tarde para descubrir quién realmente eres debajo de todos los roles que has estado jugando para otras personas. Nunca demasiado tarde para demandar respeto y bondad y honestidad de la gente en tu vida. Nunca demasiado tarde para alejarte de situaciones que te disminuyen, incluso si alejarte significa caminar sola. Más importante, había aprendido que estar sola y estar solitaria eran cosas completamente diferentes. Había estado desesperadamente solitaria durante mi matrimonio, rodeada de alguien que no me veía realmente o me valoraba o apreciaba lo que traía a su vida. Ahora estaba sola por elección, rodeada de gente que se preocupaba por mí y actividades que me realizaban, y un sentido de mi propio valor que nadie me podía quitar. La boda de Elena fue hermosa. Ella y David se casaron en una ceremonia pequeña en Chapultepec, rodeados de amigos y familia que claramente los adoraban a los dos. Usé un vestido que había elegido yo misma, un azul profundo que resaltaba mis ojos, y me sentí genuinamente orgullosa de ser la mamá de Elena, de haber criado a una hija que sabía cómo elegir a una pareja que la cuidaría en lugar de disminuirla. Ricardo estaba ahí, por supuesto, con su cámara, fotografiando la boda de su hija con orgullo y amor obvios. Hablamos educadamente, pero brevemente, como los parientes distantes que esencialmente nos habíamos vuelto. Ya no sentía enojo hacia él, pero tampoco nostalgia por lo que una vez habíamos compartido. Esa parte de mi vida había terminado, y estaba agradecida por las lecciones que me había enseñado, pero lista para enfocarme en lo que venía adelante. En la recepción, bailé con Tomás, que había venido desde Tepoztlán para ser mi acompañante. Habíamos estado viéndonos por 2 años, un cortejo relajado que involucraba intereses compartidos y respeto mutuo, pero ninguna presión de combinar nuestras vidas o comprometer nuestra independencia. «Te ves hermosa», me dijo mientras nos balanceábamos con música tocada por un cuarteto de cuerdas pequeño. «Me siento hermosa», dije, sorprendiéndome con la honestidad. «¿Cuál es tu secreto?». Pensé en eso mientras seguíamos bailando. Dejé de tratar de ser lo que otras personas necesitaban que fuera. Empecé a ser lo que necesitaba que fuera. ¿Y qué es eso? Honesta, independiente, sin compromiso sobre mi valor. Le sonreí. Resulta que esas son todas cualidades atractivas. Tomás se rió. En efecto lo son. Más tarde esa noche, mientras me estaba preparando para irme de la recepción, Elena me apartó. «Gracias, mamá», dijo, lágrimas en sus ojos. «¿Por qué, mija?» «Por mostrarme cómo se ve elegirse a una misma. Por enseñarme que merezco ser tratada bien. Por probar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Abracé a mi hija fuerte, pensando en el regalo que inadvertidamente le había dado al rehusarme a aceptar menos de lo que merecía. Al verme dejar a su padre, al verme construir una nueva vida basada en mis propios términos, Elena había aprendido lecciones sobre autoestima y autorrespeto que a mí me había tomado 70 años entender. «Te amo», le dije. «Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor», dijo. Mientras manejaba de vuelta a Tepoztlán esa noche, pensé en el viaje que me había traído a este lugar. Hace 4 años, había sido una mujer que se definía completamente a través de sus relaciones con otras personas. Una esposa que se había perdido tan completamente en las necesidades de su marido que había olvidado que tenía necesidades propias. Una madre que había enseñado a su hija, a través del ejemplo, que las mujeres deberían aceptar cualquier amor que se les ofreciera, sin importar qué tan inadecuado o irrespetuoso fuera. Ahora era una mujer que vivía sola por elección, que perseguía sus propios intereses, que se rodeaba de gente que la valoraba por quien era, en lugar de lo que podía hacer por ellos. Era alguien que había aprendido que el autorrespeto
no era egoísta, que los límites no eran muros, que decir no a lo que no quieres es la única manera de hacer espacio para lo que sí quieres. La transformación no había sido fácil. Había habido noches cuando el silencio de mi casa se sentía opresivo en lugar de pacífico. Había habido momentos cuando cuestioné si estaba tomando las decisiones correctas, si estaba tirando la seguridad por orgullo. Había habido amigos y familiares bien intencionados que sugirieron que estaba siendo muy dura, muy implacable, muy exigente. Pero había persistido, guiada por un entendimiento creciente de mi propio valor y una determinación de vivir el resto de mi vida en mis propios términos. Y ahora, a los 75, podía decir honestamente que era más feliz de lo que había sido jamás. Eso no significa que mi vida fuera perfecta. Aún batallaba con problemas de salud que venían con la edad. Aún me preocupaba por dinero a veces, sobre cuánto durarían mis ahorros. Aún extrañaba tener a alguien con quien compartir experiencias diarias, alguien que conociera mi historia y entendiera mis referencias sin explicación. Pero esos desafíos eran míos para enfrentar como eligiera, no cargas que tenía que llevar mientras también manejaba las expectativas y demandas de alguien más. Mis problemas eran reales pero manejables precisamente porque no tenía que resolverlos mientras también trataba de mantener a alguien más feliz. Más importante, había aprendido a apreciar los regalos que venían con la independencia. La alegría de despertar cada mañana y decidir cómo pasar mi día basada completamente en mis propias preferencias. La satisfacción de resolver problemas y tomar decisiones sin tener que negociar con nadie más. La paz que venía de estar en una relación, conmigo misma, que estaba basada en honestidad y respeto y afecto genuino. Aún creía en el amor, pero creía en un tipo diferente de amor ahora. El tipo que mejoraba en lugar de disminuir a las personas involucradas. El tipo que estaba basado en elección en lugar de necesidad, en respeto mutuo en lugar de dependencia mutua. El tipo que hacía a ambas personas más fuertes y más ellas mismas, no más débiles y menos distinguibles la una de la otra. No estaba segura si alguna vez encontraría ese tipo de amor con otra persona otra vez, y estaba bien con esa incertidumbre. Lo había encontrado conmigo misma, y eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Eso era todo. Mientras me estacioné en mi entrada y miré la casa pequeña que había convertido en hogar, sentí un sentido profundo de gratitud por el viaje que me había traído aquí, incluso las partes dolorosas, incluso la traición y la soledad y el miedo. Todo había sido necesario para enseñarme lo que valía, lo que merecía, lo que era capaz de crear para mí misma. Pensé en la mujer que se había sentado en un departamento en la Doctores hace 4 años, rastreando transferencias bancarias y preguntándose por qué su esposo parecía tan distante. Si pudiera hablarle ahora, le diría que sus instintos eran correctos, que se merecía mejor de lo que estaba aceptando, que nunca es demasiado tarde para empezar a demandar respeto y honestidad y amor genuino de la gente en tu vida, pero también le diría que era más fuerte de lo que sabía, que tenía todo lo que necesitaba para crear una vida hermosa, incluso si no era la vida que había planeado, que estar sola no era lo mismo que ser abandonada, que empezar de nuevo no era lo mismo que rendirse, que elegirse a una misma no era lo mismo que ser egoísta. Sobre todo, le diría que los mejores años de su vida aún estaban por delante, esperando ser descubiertos y reclamados y vividos completamente. Mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa, rodeada de evidencia de la vida que había construido desde cero, sentí un sentido profundo de completitud. No el tipo de completitud que viene de terminar algo, sino el tipo que viene de finalmente convertirte en quien siempre se suponía que fueras. Había pasado 70 años aprendiendo cómo amar a otras personas. Ahora estaba pasando mis años restantes aprendiendo cómo amarme a mí misma con la misma devoción y compromiso que una vez había dado tan libremente a otros. Era un tipo diferente de amor, pero no era menos valioso, no menos digno de celebración. Me dormí esa noche pensando en mañana, en la pintura que quería terminar y el libro que estaba leyendo y el jardín que necesitaría atención cuando el tiempo se pusiera más frío. Placeres simples, pero completamente míos. Una vida que era más pequeña en algunas formas que la que había compartido con Ricardo,
pero infinitamente más rica en las formas que más me importaban. En mis sueños, era joven otra vez, parada en el altar de una capilla pequeña en Xochimilco, prometiendo amar y honrar y cuidar, pero esta vez me estaba haciendo esas promesas a mí misma, y sabía que las mantendría por el resto de mi vida. El sol de la mañana entrando por la ventana de mi recámara trajo consigo un sentido de posibilidad que se había vuelto mi compañero diario. A los 75, era prueba viviente de que la transformación no tiene fecha de expiración, que el valor puede florecer a cualquier edad, que la relación más importante que tendrás jamás es la que tienes contigo misma. Me estiré en mi cama cómoda, elegida por mí, para mí, y le sonreí al día que venía. Había pinturas que crear, amigos que ver, jardines que cuidar, libros que leer. Había una vida que vivir completamente, conscientemente, gozosamente. Mi vida, la que finalmente había aprendido a reclamar como mía. Parada en la ventana de mi cocina con mi café matutino, vi el sol salir sobre las montañas que rodeaban mi hogar elegido. En la distancia, podía ver a Tomás trabajando en su estudio de cerámica, empezando su propio día con la misma satisfacción silenciosa que yo sentía. Probablemente nos veríamos para cenar más tarde, dos almas independientes eligiendo compartir una noche sin perderse en el proceso. Esto era lo que había aprendido en los años desde ese día devastador en la capilla, que el amor no requiere rendición, que la sociedad no demanda sacrificio del ser, que las relaciones más fuertes se construyen entre personas completas que eligen mejorar las vidas del otro en lugar de completarlas. Levanté mi taza de café en un brindis pequeño a la mujer en el espejo, al viaje que me había traído aquí, al valor que había tomado alejarme de una vida que se veía bien desde afuera, pero se sentía mal desde adentro. Había aprendido a amarme con la protección feroz que una vez había reservado para otros, a guardar mi paz tan cuidadosamente como una vez había guardado mi matrimonio, a valorar mi propia felicidad tanto como una vez había valorado la comodidad de Ricardo. El teléfono sonaría pronto. La llamada semanal de Elena, llena de actualizaciones sobre su matrimonio, su trabajo, su entendimiento creciente de lo que significaba ser una mujer que conocía su valor. Mi hija había aprendido viendo cómo yo reclamé el mío, así como yo había aprendido viendo a mi madre sacrificar el suyo. El ciclo, finalmente, estaba roto. Afuera de mi ventana, el mundo estaba despertando a otro día de posibilidades infinitas. Y por primera vez en mis 75 años, estaba completamente despierta para encontrarlas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde diste todo a alguien solo para descubrir que estaba viviendo una doble vida? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la seguridad de una relación infeliz y la incertidumbre de empezar de nuevo? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal. Me ayuda a continuar compartiendo estas verdades difíciles pero necesarias sobre el amor, la pérdida y el valor que toma elegirse a una misma. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme abrir mi corazón a ustedes.